El alfarero. Boa noite, tudo bom com vocês? God bless you. Oremos para que la bendición de Dios sea sobre nuestra vida. Padre, gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra a través de este medio. In the name of Jesus Christ. Amen. En Mateo capítulo 4 encontramos algo bien interesante y es cuando recuerde que estamos hablando de Jesucristo. Esta sería la parte 25, creo. Ya llevo tantas partes hablando del personaje más maravilloso que ha pisado esta tierra, que a veces uno no recuerda. Pero es espectacular hablar de Jesucristo, de la persona que nos redimió, nos salvó, nos rescató, que pagó el precio, que le dio a usted oportunidad de vivir de nuevo en los caminos de Él. Tranquila, mija, que ese ruido allá no me atormenta. Y entonces, en el capítulo 4, el verso 17, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Ve? Y dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. En la región de Zabulón y Neftalí, las tribus aquellas, ¿no? Y Capernaum vino a ser como el centro de acción del Señor, como si podría a ver, como decir, esta es mi oficina y desde aquí hago los despachos. Pero es interesante porque dice, cuando oyó que Juan estaba en la cárcel, estaba preso, volvió a Galilea. Claro, Juan tiene una duda, ¿no? Juan es el precursor de Jesucristo. Él empezó en el desierto. Allí empezó a predicar la palabra en el desierto y la Biblia dice que la gente salía al desierto a escuchar a Juan. Cualquiera dirá, pero ¿cómo en el desierto un hombre cuerdo no empieza un ministerio en el desierto? ¿Quién va a empezar a predicar al desierto y a quiénes? Bueno, él empezó en el desierto y dice que la gente salía a escucharlo. Solo por curiosidad, yo digo que la gente salía a escucharlo. Solo por entender, pero ¿cómo es que alguien empieza a predicar en el desierto las maravillas de Dios? Además, hay que tener en cuenta que la gente tenía sed de Dios, porque llevaba 400 años entre Malaquías y Mateo, llevaban 400 años que no oían la voz de Dios, que no había voz de Dios, los oráculos de Dios no estaban proclamando la palabra, los profetas de Dios tampoco, los sacerdotes. Entonces en sí Israel tenía sed de Dios. Ese es como el imán que usaría el Señor para cuando Juan Bautista, que era el precursor, saliera al desierto. La gente dijera, oiga, ¿cómo hay alguien que empezó a hablar de Dios, del Señor allá en el desierto? Vamos. Ese sería así como el anzuelo. Y él está a la expectativa porque él ya ha predicado el mensaje, ya ha abierto la puerta al precursor y ahora está en la cárcel. Entonces, él necesita saber si el que él proclamó que vendría ya había venido. Y por eso es que estando en la cárcel le dijo a los discípulos de él, vayan y pregunten, indaguen si es él o esperamos a otro. En Juan Bautista había esa como cierta duda de si sí era, pero el Señor le responde a los discípulos, no verbalmente, sino con acción, como que se los lleva a un lugar y empieza a mostrar, a sanar, a libertar, etcétera. Y luego que él hace todas esas maravillas, le dice, vaya y cuéntenle a Juan lo que veis y oís. Y cuando Juan oye eso, como si Juan hubiera dicho, ahora sí puedo
irme en paz. Ya he proclamado la verdad. Es como la satisfacción del deber cumplido. Y Juan cumplió su ministerio. Juan no fue un hombre que le robó la gloria a Dios, sino que cumplió su ministerio a cabalidad. Entonces, dice que el Señor, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y mire lo que dice aquí: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sabe qué es? ¿Por qué el Señor vuelve a Galilea? Porque estaba establecido en una profecía a través del profeta que ya conocemos como el profeta mesiánico, Isaías, porque Isaías habló del Evangelio. Isaías fue el profeta que más habló de Jesucristo. Preparó. Si Juan Bautista fue el precursor de Cristo en el Nuevo Testamento, pues uno se atrevería a decir que Isaías fue aquel profeta que cimentó, que presentó los cimientos del rey que habría de venir a redimir al pueblo, a darnos la oportunidad de salvación, porque es conocido también como hay apartes que son como evangelios cortos del profeta Isaías. Y esta profecía está sencillamente allí en su libro. ¿Okay? Dice, ¿y cuál era la palabra que predicaba, que proclamaba? Listen to me here. I read the Bible. Chapter Matthew, ¿no? Matthew 4, chapter 4, verse 27. A ver, 17. Usted me entiende, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, me gusta esto, y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está. Ese es el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. Ese es. ¿Cuál? Arrepentíos. Empieza a sembrar lo que la gente necesita para entrar al reino de los cielos. Arrepentimiento. Difícil. Como dijese Elías a Eliseo, cosa difícil has pedido. Usted sabe que las personas que les hablen de arrepentimiento, pues no les agrada mucho, ¿no? Porque las personas quieren vivir una vida que le guíe sus sentidos, que su corazón se sienta bien, donde se sienta placer. De hecho, el libertinaje de hoy es: si a ti te gusta, hazlo. Si te sientes bien, entonces no te juzgues. Entonces a las personas les gusta vivir a placer, hacer lo que les agrada, no bajo los parámetros de la Biblia. Y el mensaje del Señor es: entren por el arrepentimiento, por la puerta del arrepentimiento. Esa es una puerta para que la persona entre. Arrepentíos. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Arrepentíos. El reino de los cielos está aquí, está tocando tu puerta. ¿Qué necesitas entrar? Arrepentimiento. Las personas no quieren arrepentirse. Las personas, es más, no quieren ni saber del pecado, ni saber del infierno, ni saber de la maldad. A las personas no les agrada mucho que se les diga: lo que estás haciendo está mal. Más bien las personas buscan es que se les aplauda sus actos, sus palabras, sus gestos. Que si hizo algo mal, entonces que venga el aplauso y los bombos y los platillos.
Pero el Señor sigue, está sentando acá la entrada para el reino de los cielos, arrepentimiento. Sencillamente, si una persona no quiere arrepentirse, no puede entrar al reino de los cielos. No es para él. El reino de los cielos es para los que se arrepienten. Ahora dirá usted, dirá cualquiera, pensará alguien, pero yo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no he hecho nada malo, yo no soy una persona mala. Pero sí, aquel que mata se tiene que arrepentir porque es asesino, aquel que roba tiene que arrepentirse porque ha robado. Pero yo no he hecho nada de esas cosas, yo no he matado a nadie, yo no soy un ladrón. Entonces la persona llega a la conclusión de que no necesita arrepentirse. Mire, mi amigo, en el libro de Juan, el capítulo 3 dice de qué se debe arrepentir una persona. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire usted ese texto tan claro. El que no cree no es el que en él cree no es condenado. Está hablando de creer en Jesús. Pero no sencillamente creer y decir, bueno, yo sé que hay un ser supremo en el cielo que perdona todas las cosas, que sobre todas las cosas, y es Dios. Yo creo en él, ya, y ya. O sea, así efímeramente, superfluamente, no. Así superficialmente, no, no. El creer está hablando de un arrepentimiento, de un contacto con Dios, de un abandono del pecado, de una entrega total, de una santificación. Eso es creer. Es decir, creer en Dios es que la persona obedece su palabra y anda bajo sus mandamientos. Proverbios 1:17 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un temor reverente, ¿no? No un temor de pánico, de miedo. Uy, qué miedo de los juicios de Dios. Uy, qué miedo de... No, no, no. Sino un temor reverente que lleva al ser humano a obedecer la palabra. Ese es precisamente el temor que Dios exige y pide. Entonces dice aquí, el que en él cree no es condenado. De esa forma en que le hablé. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, la misma persona se condena. O sea, la misma persona se encarga de cerrarle las puertas a su salvación. No es Dios, porque Dios las abre. Dios tiene las puertas abiertas. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y descansad de mí, etcétera, etcétera. Es decir, Él las abrió ya, pagó el precio. Pero a la persona no creer a la palabra, a la Biblia, se está cerrando la puerta a la salvación. Y por ende, se está cerrando la puerta a la eternidad, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué en el unigénito Hijo de Dios hay que creer? Bueno, Él fue el que pagó el precio. Él fue. ¿Quién murió por ti? Jesucristo. ¿Quién nos trajo el Evangelio? Jesucristo. ¿Quién nos dio la oportunidad de salvación? Jesucristo. Y si seguimos hablando de los beneficios que se nos presenta, todo es Jesucristo. Entonces de aquí hay que arrepentirse. El solo hecho, my friend, listen to me here. El solo hecho de no creer en Jesús, de eso solo hecho ya hay que arrepentirse. Porque uno no está creyendo en la salvación. Ahora, alguien dirá, pero si es necesario creer, mi amigo, pues solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. Eternal life, perdition life. Mire usted, ¿qué quiere? ¿Perdición eterna
o salvación eterna. Solo hay dos. Y resulta que uno de los dos es el que nos ofrece Cristo. O sea que no hay punto neutral donde la persona diga, no, yo me quedo acá, a mí me gusta acá, pero, ¿qué es acá? ¿Cuál es el punto neutral? Si usted, por ejemplo, dice, yo me quedo acá en este punto, le estoy diciendo que solo hay dos caminos, vida eterna y condenación eterna, solo hay dos. Y uno de esos dos es el que nos ofrece Jesucristo, que es la vida eterna. O sea que queda la condenación eterna. Por lo cual, si una persona no está viviendo para vida eterna, quiere decir que está viviendo para condenación eterna. Eternal condemnation. Y si no está viviendo para condenación eterna, está viviendo para vida eterna. Eternal life. No hay punto neutro. ¿Ve? Entonces alguien no puede decir, no, yo me quedo acá. Pero, ¿en dónde? ¿En qué punto te quedas? Por eso es indispensable observar bien esa palabra que el Señor empieza a predicar, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está el reino de los cielos y la puerta es arrepentimiento. Obligatoriamente se tiene que entrar por esa puerta. Quien quiera ser salvo tiene que entrar obligatoriamente por esa puerta, mi amigo. Eso es como usted trabajar en una empresa y solamente haber una entrada para la empresa. ¿Por dónde más va a entrar? Si usted quiere entrar a la empresa, tiene que obligado a entrar por la puerta principal, porque no hay otra. ¿Ve? Supongamos que es un cubo cerrado y solo hay una entrada de emergencia y una entrada principal. La entrada de emergencia solo es para emergencias. La misma palabra lo dice, emergencia, emerging. ¿Ve? Eso es el fundamento que el Señor presenta. Lo mismo que presentó Juan Bautista. Cuando Juan Bautista empezó a predicar en el desierto, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje que empezó a predicar el Bautista, dándole a la gente, ablandando el corazón de la gente y diciéndole, bueno, hay una puerta. Yo empecé a predicar de el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desamarrar. Ahí viene, pero hay que entrar por el arrepentimiento. Y luego viene el Señor y se siembra el fundamento sólido. No hay otra puerta, como dice do Brasil, o Porto. Você que fala com Deus, entre por a porta do reino dos céus. Um pouquinho eu falo português, ou solo um pouquinho, ¿no? Muito bom. Luego dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Me agrada esto, ¿sabe por qué? Porque después de que el Señor plantea la puerta, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, empieza a llamar gente. Y llamó, dice, que aquí a Simón y a Andrés. Empezó a recoger gente. O sea, él viene con un ideal. Nuestro Salvador viene con un ideal, y es empezar a formar discípulos. Porque él sabe que su ministerio no va a ser para toda la vida. Su ministerio duró 3 años largos acá en la tierra. Porque el principal objetivo de nuestro Señor Jesucristo era redimir al hombre del pecado. No vino a vivir aquí en la tierra o a poner su habitáculo en la tierra y que yo voy a vivir en Capernaum y que esa va a ser mi morada eterna. No, él vino con el propósito firme de redimirnos, darnos la oportunidad de salvación.
San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a Israel. Pero como no le recibieron, nos dio a nosotros los gentiles, de opportunities para ser salvos. ¿Ve? Entonces empezó, y fuera de eso, él sabía que se iba, pero sí nos dejó discípulos que predicaran la palabra. Los fundamentó, y los primeros que llamó fue Simón, Pedro y Andrés. Eran pescadores, estaban remendando las redes, dice la palabra, ¿no? Dice Andrés, su hermano, que echaban la red, estaban echando la red al mar cuando pasa el Señor y Simón, Andrés, síganme. Qué bueno sentir el palpitar, sentir el corazón palpitar del llamado del maestro, ¿no? Es interesante. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire usted, ese es el llamado. Venid en pos de mí, síganme. Les voy a dar otra función, otra tarea. Van a pasar de ser pescadores de peces a pescar almas, seres humanos, vidas para el reino de los cielos. Ese es un llamado sublime, un llamado, un privilegio inmerecido de una persona. Que aparezca el Salvador y le diga, venid y os haré pescadores de hombres. Un ministerio divino dado por el Salvador. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Oiga, ¿qué tendrá el maestro? ¿Qué tendrá Jesús? Que a su llamado la persona no puede, ¿cómo le digo? ¿Qué palabra queda buena aquí? No puede resistirse. No, cuando es el llamado directo, es un toque de Dios, la persona no se resiste. Como por inercia, espontáneamente se levanta a la voz de aquel que es el dueño del alma, es el dueño de la persona. Así como cuando Lázaro murió y entonces lleva 4 days, 4 días muerto, ¿no? Y de pronto Lázaro, ven fuera. ¿Qué diría esa alma que estaba fuera de ese cuerpo ya podrido, ya oliendo mal? Pienso que el alma diría, me está llamando el Creador, el Salvador, y fue y se incorporó en ese cuerpo y Lázaro resucitó. Por eso es el llamado literal del Señor, no se puede resistir. Mire, si usted hoy no le está sirviendo al Señor, es porque hace falta ese llamado, que usted sienta la voz del Señor, literal, en su corazón, en su alma, que lo ministra y que lo llama. Ellos entonces, dejando al instante las redes, eso fue en el momento, al instante. Simón, sígueme, Andrés, sígueme, tan al instante. Soltaron las redes, las soltaron. Y este hombre nos ha llamado, sigámoslo. Es lo que uno siente aquí, en el corazón, cuando el maestro lo llama. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí el Señor está recogiendo sus discípulos. Primero Simón, luego Andrés, luego viene Jacobo y luego Juan. ¿Sí? Y estos sí están remendando las redes, están trabajando ahí en sus redes, remendándola. Cuando de repente ya pasa el Señor con 2, van detrás de él Simón, Pedro y Andrés. De repente, Jacobo, sígueme. Juan, sígueme.
Jacob, come to me. ¿Ve? ¿Qué le parece? John, come to me. ¿Qué le parece? Se levantan así como por inercia, soltaron con que estaban remendando las redes. Y dice aquí la palabra, y ellos dejando al instante la barca y a su padre. Y oiga, esto es maravilloso. Le siguieron, dejando al instante la barca y su padre. Ni siquiera, papá, ¿qué hacemos? Papá, danos un consejo. Papá, ese hombre nos llamó. Papá, denos un descanso. Papá, déjenos. Nada de eso. Chao, papi. Bye, father. ¿Qué le parece? I go to the Jesus Christ the moment. ¿Ve usted? Me hace acordar, I remember when the prophet Eliseo fue llamado por Elías, ¿no? Y entonces pasaba Elías y él estaba trabajando con las yuntas de bueyes, era la última, y el profeta tiró el manto sobre él. Y en el instante él como que sintió y dijo, bueno, ya no, este no es mi trabajo, ya no es mi labor. Y soltó las yuntas de bueyes y siguió al profeta. El profeta le dice, bueno, ¿qué te he hecho? Yo no sé, pero yo sentí algo y te empecé. ¿Y sabe qué hizo el profeta Eliseo? Dice que cortó los bueyes, los picó, los envió a la comarca y le dijo hasta luego a ese trabajo y a su familia. Y siguió al profeta. Para donde iba el profeta se asió de él y no lo soltaba. Tanto que el profeta en 3 oportunidades le dijo, déjame aquí que Jehová me ha llamado a Jericó, a Betel, etcétera, etcétera. No, vive Jehová en cuya presencia estás tú, por decirlo así, que no te dejaré, porque ya sospecho que tienes algo para mí. Ese manto que sentí en mi alma cuando lo tiraste, en mi ser, tiene un propósito, tiene un llamado, tiene algo que me atrae. Y es que usted sabe que la presencia de Dios atrae, tiene algo que cuando cae sobre la persona, hay algo como que un imán, como que atrae, como que la unción de Dios cae sobre la persona. Empieza la persona a sentir como que algo sobrenatural. Hasta luego, papá, le dijeron los 2 hijos, Jacobo y Juan. Hasta luego, sentimos algo ante el llamado de este hombre. Nos vemos. Y se fueron. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Le siguieron. Ya son 4 discípulos que tiene el maestro. Dice el 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Escúchalo. Y predicando el evangelio del reino. Recuerde cuál es la puerta para entrar al evangelio del reino, ¿no? Arrepentimiento. Y ya tiene 4 más predicando, los está, bueno, todavía no son predicadores ellos, los está formando. Me imagino que el Señor predicaba y los otros discípulos aprendían, lo miraban y decían, ve, hay que aprender. Tal vez el Señor después los cogía, bueno, muchachos, ustedes me están viendo cómo estoy haciendo yo, vayan aprendiendo, vayan captando la idea del por qué los llamé para que sean pescadores de hombres. Interesante, predicando el evangelio del reino, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia between people, entre el pueblo. Esto es maravilloso. Y dice que se difundía su fama por toda Siria. Qué interesante, ¿no? El ministerio del Señor, que empezó su ministerio predicando, sanando, libertando. Oremos. Padre, gracias. Predicado tu palabra en el nombre de Jesús. Lleva esta palabra a los corazones. Amén. God bless you.
Deus abancou todos vocês. Esto fue El Alfarero.